Ahora sí, estamos de vuelta aquí con Tabaré Gallardo, que vamos a estar hablando del asteroide y vamos a empezar desde el principio, explicando de qué se trata un asteroide, qué tamaño tiene, qué probabilidad de impacto y esto del volumen, lo que puede implicar este impacto, aunque el porcentaje de la probabilidad, nos decía, son el 2%. Si la Sí. NASA lo deja, adelante. Ahí Sí, está. vamos a ver si puedo decirlo esta vez. El tamaño deducido en base al brillo del objeto, porque en ningún momento hasta ahora hay una imagen definida del objeto, es un punto brillante. En función del brillo del objeto se estima entre 40 y 60 metros de diámetro, 40 y 90 metros, y viene a una velocidad de 17 kilómetros por segundo, o sea, por segundo, no es por hora. Eso implica una velocidad muy alta y una energía muy grande. Y una vez que entra en la atmósfera, la fricción con la atmósfera le genera una presión tan grande que el asteroide explota. Esa explosión genera una energía equivalente a unas 1000 bombas de Hiroshima. La diferencia es que la bomba de Hiroshima explotó cerca de la superficie y esto sería una explosión a 100 kilómetros de altura. Entonces el efecto sería más distribuido en la superficie. Y la zona de impacto sería en el Ecuador entre América y Asia, con el Atlántico, África. Entonces estaría más difundida la zona del impacto. De cualquier manera es una explosión grande. Y ya hubo en el pasado una similar que fue en Tunguska en 1908, una explosión en Siberia, en un lugar despoblado, que se estima que esto sería una explosión de esa magnitud. Usted hablaba recién de la probabilidad del impacto, ¿no?, en el entorno de 2%. ¿Es para alarmarse? ¿Es para alarmar a la población esto o es un riesgo que sigue siendo bajo? No, es para monitorearlo nada más. Estaba en un 1%, pero este asteroide tiene un periodo de 4 años exactamente. Y dicho sea de paso, está en una resonancia con Júpiter, que es uno de los temas que trabajamos nosotros en la facultad. El periodo del asteroide es la tercera parte exactamente de Júpiter. Y eso hace que, o sea, el asteroide da 3 vueltas y Júpiter da una. Y eso hace que los efectos gravitacionales de Júpiter sean sistemáticos y eso hace que su órbita haya crecido en excentricidad y por eso se acercó a la Tierra. Los asteroides están entre Marte y Júpiter, pero debido a esta relación de resonancia con Júpiter, la excentricidad de la órbita creció, se fue acercando hacia el Sol, llegó a la órbita de Marte y llegó a la de la órbita de la Tierra. Por eso se está encontrando con la Tierra y lo hace cada exactamente 4 años. Eso quiere decir que se va a aparecer nuevamente en el 2028 y el encuentro del 2032 es el que da una probabilidad de impacto. 22 de diciembre del Sí, 2032 sería. No sé si a medida que se vaya recopilando más información la fecha puede variar. creo que va a variar muy poco la fecha, porque la órbita en realidad está bastante bien determinada. El problema es que se necesita aún una precisión mayor para precisar exactamente si pega o no pega en la Tierra. O sea, el asteroide va a pasar en esa fecha y en esa hora, pero la distancia de la Tierra es lo que está en duda. Y es interesante que, dado que el periodo es 4 años, se fue a ver imágenes de 4 años atrás y de 8 años atrás, y hay una foto muy nítida de una región del cielo en donde debería estar el asteroide, en 2016, y no está. Eso permitió un nuevo ajuste de la órbita y ese nuevo ajuste es que llevó a que la probabilidad pasara de un 1% a 2%, o sea, aumentó la probabilidad. O sea, aumentó la probabilidad y en base a toda esta tecnología que usted nos decía recién, decíamos que estaba la NASA, pero también están colaborando todas las agencias espaciales del mundo, ¿no? Ahí hay un trabajo colaborativo. Sí, a medida que el objeto se está alejando, cada vez es menos brillante, entonces se requieren telescopios cada vez más grandes. Va a ser accesible a telescopios grandes hasta marzo y el James Webb podría detectarlo hasta mayo, o sea, en mayo. Entonces, recolectando toda esa información, se puede ajustar mejor la órbita y tener más certeza de cuál va a ser la probabilidad de impacto. Y en realidad, lo definitivo va a ser quizás en el encuentro del 2028, que va a pasar nuevamente muy cerca, y se va a poder observar mejor y allí sí se podrá ajustar definitivamente la órbita y definir si impacta o no. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que la ESA, una de las agencias que ha indagado en este tema, habla de que se pueden provocar daños que son graves, según señalan. Usted decía recién que no es para alarmarse, sí para monitorear la situación, ¿no? Pero ¿se puede tomar alguna medida como para mitigar las consecuencias de ese impacto tal vez en la Tierra? Sí, la idea es darle un pequeño impulso, golpearlo un poco. Tiene que estar lejos, no cuando se nos viene encima, sino con mucho tiempo de anticipación, un pequeño golpe, sin romperlo, para empujarlo un poquito
de manera que ese pequeño empuje, que pueden ser unos centímetros nomás, al cabo de varios años se transforman en centenares o miles de kilómetros que hacen que el impacto... Cambiarle no la ocurra. ruta. Sí. ¿Pero cambiarle cómo sería levemente. eso? ¿Cómo Con se una puede? sonda que directamente impacta. Se pega. Ya se ha hecho el experimento con la sonda DART que dio con un pequeño asteroide, se impactó hacia un pequeño asteroide y se logró desviarlo y de ahí es el primer experimento que se tiene real del efecto de un impacto sobre un asteroide sin destruirlo, solo para correrle un poco la dirección. Ahora, le pregunto desde mi más clara ignorancia. Por ejemplo, dice, usted nos decía no debería tener grandes impactos en nuestro país, pero tampoco parecería que tuviera impactos a nivel en general en la Tierra, incluso en la zona del Ecuador. Pero me pregunto, el espacio aéreo, lo que se está haciendo a nivel espacial, ¿algo de esto podría ser afectado en esas fechas en donde podría impactar el asteroide? Sí, pero cuidado, el impacto en la superficie va a ser grande también. Y entonces ahí de No qué es- estamos hablando. Está bien que no va a explotar sobre la superficie ni va a impactar en la superficie. va ¿Y a qué explotar podría pasar a entonces? 100 kilómetros de altura, pero es lo que ocurrió en Tunguska, que es una onda, o sea, el objeto explota, Ujú. eso genera una onda de choque que es una sobrepresión enorme que viaja a la velocidad del sonido. Esa sobrepresión llega a la superficie y tira árboles abajo y puede tirar edificios abajo y O sea que sí ciudades. realmente puede haber una Sí, 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 destrucción. sí. Y si esto sucede en el mar, también podría pasar que haya efecto en el mar sobre las olas, tsunamis, maremotos, seguramente, situaciones sí. de ese tipo Sí, sí, podrían sí. ocurrir. Entonces, ¿qué hay que hacer? En los días previos ¿qué Bueno, podemos lo- hacer? Hay lo que que hay que tener en hacer cuenta ahora- para el tránsito aéreo, para el tránsito marítimo, en las ciudades que podría impactar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya se ha hecho eso a menor escala, porque A ya ver. ha habido varios objetos, varios asteroides que se descubren en ruta de colisión con la Tierra, pero ha sido prácticamente una diversión porque eran objetos de 1 metro. Entonces, el protocolo indica que una vez que definís dónde es que va a impactar, te contactás con las autoridades del gobierno y los pones al tanto de lo que va a ocurrir, para que el control aéreo lo tenga presente. O sea que eso de cabeza que es una de las cosas que se tiene que hacer. Ahora, estamos hablando de una magnitud tan importante que acá no hablamos de un simple acuerdo ni un aviso al tránsito aéreo, por ejemplo. Podríamos estar afectando realmente durante días, quizás. Sí, sí. No, una vez que se define que va a ocurrir el impacto, ahí, bueno, se inicia una campaña para mitigar los daños, ¿no? ¿Y se informa a toda la población? ¿Vamos a tener Sí, información sí, sí. suficiente Sí, sí, para sí. no entrar en pánico, pero a su vez tener los... Sí, claro. Sí, sí. ¿Los cuidados? Es más, la probabilidad de impacto y el lugar de impacto lo puede resolver un estudiante de la licenciatura de astronomía o de física. Es un problema físico sencillo de resolver, o sea que cualquiera puede definir dónde va a ser el impacto y cuándo va a ser el impacto. Rosario recién decía una cosa interesante ya para terminar, Tabaré, sobre el tamaño de este objeto. ¿Es común en los antecedentes más recientes tener objetos de este tamaño? Y por otro lado le consulto si ha cambiado la capacidad que tenemos desde aquí para detectar cuando se da un escenario como el que usted marcaba. El tamaño es razonable y el descubrimiento también es razonable. Lo que ocurre es que cuando viene algo en ruta de colisión con la Tierra, si es un objeto de decenas de metros, como en este caso, se suele descubrir con 3 o 4 semanas de anticipación. Por suerte no viene en ruta de colisión. Va a hacer unas revoluciones en torno al Sol y después va a hacer el impacto. O sea que hay capacidad y si es un objeto grande, se descubre con mucha anticipación. O sea que cuanto más catástrofe puede generar el objeto, con más tiempo se descubre y más tiempo tenemos para tomar medidas. Y clave lo que usted decía de la sonda, ¿no? Como para poder desviar allí en determinado momento. La idea principal es esa, ¿no? Perfecto. Bueno, Tabaré Gallardo, muchas gracias por habernos gusto. acompañado y lo esperamos nuevamente. Esperemos que la NASA no intervenga una vez más. Que no hackee más el audio. Ahí está.